La idea de la sesión de hoy es hablar de la parte práctica de la implementación de herramientas digitales, ¿no? De, bueno, pues llevarla al día a día, lo que estábamos un poco introduciendo ahora. Y la sesión la va a llevar Sergio, ahora ya le doy la palabra. Y nada, gracias. Yo quiero agradeceros que sigáis acudiendo a estas convocatorias porque, bueno, aunque es una cosa un poco más informal, pero sí que es una herramienta docente que puede llegar a ser útil, ¿vale? O sea que nada, gracias por volver a estar. Así que nada, Sergio, adelante. Bueno, a ver, yo voy a dividir la sesión en dos partes. Por un lado, quería hablar primero de la realidad, es decir, de herramientas digitales que realmente uséis o usemos en la práctica clínica diaria y que hayan tenido una relevancia fundamental e importante, aunque sean cosas sencillas, pero que en el día a día hayan sido de mucha utilidad para ahorrar tiempo o mejorar el diagnóstico, ¿no? Yo tengo aquí varias cosas ya apuntadas desde el punto de vista del informático, ¿vale? Del que está en otro lado, no veo a los pacientes, pero yo tengo en dos partes, lo he dividido. Primero, por un lado, la parte de gestión de pacientes, más orientada a la parte administrativa, y por otro lado, la pura historia clínica. Entonces, en la parte de gestión de pacientes, para mí yo tengo cinco aspectos que en los últimos años, para mí, parecen cosas, en algunos casos, cosas nimias, pero me parecen o me han parecido, desde el punto de vista de impacto en la implementación y ayuda en los circuitos, muy importantes, ¿no? Por un lado, hace como yo diría, yo empecé en el 96 en un hospital y ya se empezó a ver, ya empezamos a ver mapas, ¿no? El mapa de planta, ¿no? O los mapas, un poco arcaicos. Pero para mí el mapa de camas, tanto, o sea, el censo realmente, que al final es qué pacientes tenemos y no solo qué pacientes tenemos en un listado, sino además cómo están distribuidos, ¿no? Porque la visualización gráfica no tiene nada que ver a un listado de pacientes ingresados en un área, ya sea urgencia, la UCI, hospitalización, lo que sea. El proporcionar esa visión, que yo he trabajado en historia clínica y GIS, y lo he visto en enfermería, de poder distribuir por box o por control de enfermería y ver qué pacientes hay, y automáticamente qué sexo tienen, la edad, o sea, ese patrón gráfico me ha parecido un avance muy importante porque permite de manera automática ver la distribución de las personas, más que tener que buscarlas y demás, que luego es súper útil, ¿no? Eso para mí es un punto fundamental, ¿no? Y yo, si queréis, me interrumpí, ¿eh? Yo voy a hablar de los 5 puntos que yo considero desde el punto de vista informático que son fundamentales, y luego me gustaría que vosotros participaréis en qué veis en estos 5 y en los que vosotros, que no haya yo listado, que os resulten muy importantes, ¿no? Otro para mí es, y además no es muy antiguo, es el registro de llegada del paciente o de un familiar cuando es quirófano. Es decir, poder avisar de manera automatizada la situación del paciente, sobre todo en consulta externa, ¿no? Creo que ha resultado, sobre todo en los circuitos de prueba diagnóstica y también en consulta clínica, muy importante, porque permite, donde se implementa, que haya mucha más agilidad en el circuito, es decir, que la gente no tenga que esperar tanto, que se pueda hacer de otra manera, que además se note cuando llegan los pacientes, si llegan tarde, llegan pronto, etcétera, y tener una visión de dentro del área clínica de los tiempos de espera, ¿no? Y permite gestionarlo de una manera distinta. Por otro lado, otro punto importante, quizá yo lo veo menos, pero probablemente más clínico, es el triaje. El triaje como flujo de trabajo, no el triaje en la vida real que se utiliza, pero sí como flujo de trabajo que permite la organización, la distribución de pacientes, ¿no? y la atención de los mismos, ¿no? Sobre todo en el área de urgencia, bueno, precisamente, yo creo que es para mí, ¿no? Y los dos últimos son quizás uno que a lo mejor mm, sobre todo en cursos de escena, puede parecer un poco rollo, que es la autocitación, ¿no? Es decir, que por un lado tiene un componente negativo porque significa que uno se tiene que hacer las cosas a sí mismo, ¿vale? Pero por otro lado también te permite autogestionar la demanda. Es decir, que el propio profesional es capaz de autocitarse a sus propios pacientes cuando y donde considere conveniente, si tenéis que esperar a administrativo o a admisión o lo que sea. Y el último que también me ha parecido importante es la solicitud de ingreso y la reserva de camas. Es decir, el poder
reservar las camas anticipadamente, yo he visto cómo permite una gestión de en la misión muy importante para el control de la ocupación. O sea, el días previos, ¿no? Sobre todo para poder gestionar bien la demanda de lista de espera, cuando los pacientes, el bloque quirúrgico y la planificación, etcétera, etcétera. Estos son los 5 puntos para mí desde el punto de vista de mi gestión administrativa, de los circuitos de trabajo. Luego tengo otros 5 que son puros de historia clínica, que ya va en prescripciones, prescripción, resultados y demás, ¿no? Entonces, si queréis, paramos aquí y empezáis a hablar un poco de vuestra opinión de la parte administrativa, o sigo con la parte de historia clínica, lo que vosotros consideréis conveniente. ¿Preferís participar o A termino? mí, a mí me interesa un poco escucharos sobre la implementación de estos 5 ítems, ¿no? Estas 5 funcionalidades que podemos llamar de lo que es la digitalización en la parte más administrativa, clínica, pero también es administrativa. Lo he dejado aquí en el chat para que los tengáis un poco y no sé si queréis contar vuestra experiencia sobre si realmente estáis usando a pleno rendimiento estas funcionalidades, estas capacidades del sistema de información para ayudaros en vuestro trabajo. ¿Quién se anima a empezar? Merichel, hola. No te oímos. ¿Estás hablando? No hay nada. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Yo os cuento en mi experiencia. Yo lo del mapa de camas, la verdad es que me encantaría poderlo tener y no lo tengo. Y la verdad es que he hablado con otros compañeros que están en otros hospitales, ¿no? Y lo veo súper útil. Me comentaban, ¿no? Muchas veces con el COVID probablemente empezaron a implementar esto bastante, ¿no? Y no sé, el otro día tenía la experiencia de un compañero que está en el hospital de Mataró, ¿no? Que decían que ellos tienen para el que se queda de guardia en semicríticos todo el mapa del hospital con el NIUS, ¿no? Que es una escala de gravedad de los pacientes. Entonces, cuando el NIUS está alterado y es un paciente que potencialmente está mal, visualmente ya el médico que está en semicríticos ya lo ve y puede decidir ir a ver antes a ese que no a otro, ¿no? Entonces, para mí esto es clave. Yo estoy intentando que en mi hospital hagan algo parecido, pero ya os contaré a ver cómo evoluciona la cosa, pero lo veo bastante lejano, bastante lejano. ¿Y por qué? Sí, ¿Por qué, Merichel? ¿Cuáles son las barreras? las barreras básicamente es que de verdad que informática tienen tanto trabajo, que es lo que os cuento siempre, ¿no? Todas estas cosas van tan a la cola pero tan a la cola que ya a mí ya me dicen, es que ni lo sueñes, ¿no? Es decir, ni pienses que estamos trabajando en ello porque después me vas a venir, porque soy bastante insistente, ¿no? Y me vas a venir y me vas a decir y te vamos a tener que decir que no, ¿no? Entonces, ya digo, para mí el principal escollo es este, ¿no? De que los informáticos antes tienen otras prioridades que probablemente son más de, pues, o de cargos intermedios o de jefes, ¿no? O yo entiendo que son de ellos, ¿eh? Pero porque ellos te quieren hacer el desarrollo de la funcionalidad dentro de su sistema, ¿no? Claro, O claro. sea, ellos no irían a comprar una solución tecnológica para darte el servicio. No hay dinero, no hay dinero. No. No. Entonces, claro, a la cola siempre, a la cola Y siempre. una pregunta un poco difícil. Tú imagínate que tienes todo el dinero del mundo para poder gastar como quieras. Ujú. Si tú compraras una solución digital para solucionar el tema del censo de camas, ¿realmente le sacarías rendimiento financieramente de otro tipo? O sea, ¿sería Ahorro de tiempo, eficiente ¿no? ese gasto? Ostras, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, al menos desde el punto de vista del clínico me da la sensación de que es una herramienta que puede ser muy útil. No sé si no sé si para el hospital va a ser muy beneficioso, pero para el día a día del clínico entiendo que sí. Me gustaría creer que sí, vaya, me gustaría creer que sí. Esther, Claro, es que yo pienso lo mismo que Meritxell, ¿no? Que los clínicos no tenemos los mismos, ni las mismas inquietudes, ni quizá los mismos objetivos, ¿no? Entonces, para nosotros todo lo que sea mejorar la atención
No vamos a medir si voy a estar 5 minutos menos, y entonces en esos 5 minutos voy a ser más productivo y voy a ahorrar dinero, ¿no? Para nosotros una parte importante está pues la atención al usuario lo más precoz posible, lo más ajustada posible a la intensidad de, ¿no? Pues eso, dedicarle el esfuerzo al paciente que más lo merece. Entonces, cualquier solución que nos permita un poco filtrar previamente, para nosotros es muy útil. Claro, el beneficio económico, pues para eso están los gestores, ¿no? O sea, que es que al final quizás no haya un beneficio económico inmediato, o quizá es más a medio o a largo plazo, ¿no? Porque si estás ahorrando complicaciones, si estás evitando ingresos más prolongados o estás evitando nosocomialidad, pues al final yo entiendo que todo eso, si lo mides bien, pero igual tampoco tenemos, igual que no tenemos suficientes informáticos, no tenemos suficiente gente que pueda medir el coste de cada actuación que hacemos, seguramente sea coste efectivo, pero es que los clínicos no vamos despilfarrando el dinero, porque tampoco lo tenemos, pero que tenemos como otras, cuando pedimos algo no es en base a que va a ser más coste efectivo, sino en que va a ser pues más beneficioso para el paciente pues en otros términos, ¿no? En términos, pues eso, de evitar complicaciones o de más precocidad en la atención. Yo es que creo, Sergio, que este debate justo y estas respuestas son el core y la gran barrera que hay entre Sergio informático y Ismael los médicos, porque además es que responde a la pregunta inicial de la tutoría, ¿no? Barreras o retos para la implementación de las herramientas digitales. O sea, eso que comentas es exactamente donde está el problema, claro. Para mí es que el mapa de cama es un punto básico. O sea, a ver, evidentemente yo no he trabajado con historias clínicas o GIS desarrollados localmente, aunque hace quizá 25 años sí, pero yo he vivido o he trabajado conjuntamente tanto con Selene como con HGIS. Es decir, que ahora mismo son quizás los dos productos más distribuidos a nivel, o sea, como desarrollos privados, ¿no? No como herramientas desarrolladas, pues bien en el Sergas está la propia, en Andalucía también está Diraya, en Castilla y León está Ximena, o sea que sí, que hay desarrollos locales que tienen sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente, ¿no? Ese sí que fijaros que se lo daba ya como algo de facto, súper distribuido, porque me estoy quedando un poquito sorprendido, porque el mapa de camas para mí lo veo tan útil, o sea, es que ya os hablo de hace más de 20 años, que yo bueno, sí, unos 20 años que lo he visto, ¿no? Y me pareció, digo, esto es que visualmente ves las camas que están aisladas, el sexo automático, o sea, lo ves inmediatamente, ves si son infantil o adultos de una manera estupendamente visual, con lo cual le permite al enfermero o al médico ahorrar un montón de tiempo, porque visualmente rápidamente capta lo que tiene en su área o en su servicio. Y bueno, eso me ha sorprendido. Yo la verdad es que os animo a seguir peleando porque me parece fundamental el mapa de camas. Yo creo que es una herramienta muy útil. No, tengo clarísimo. Lo que no creo que se encuentre un mapa de camas como herramienta independiente, lo veo difícil. Porque generalmente están muy asociados a la gestión de hospitalización o a la historia clínica, una de las dos. Y suele estar asociada pues, a la herramienta principal con la que trabajes. No sé si tenéis alguna otra aportación. Yo quería comentar otro concepto que es la digitalización propiamente dicha, ¿no? O sea, digitalizar significa convertir lo que tienes a tu alrededor en datos. Entonces, una cama es una cama, pero si tú a la cama le pones una etiqueta y entonces si un lector, entonces tú digitalizas la cama porque sabes dónde está, sabes si está ocupada o no, y ya le asignas datos a ese espacio físico y conviertes el espacio físico en muchos datos, y esos datos son accionables, ¿no? Que dicen, utilizables. Entonces, claro, nos damos cuenta que cuando hablamos de digitalización, parece una cosa como muy avanzada y tal, ¿no? Significa conseguir el dato, ¿no? Tener los datos bien organizados, estructurados. Y una vez que tengas los datos, puedes hacer millones de cosas. Pues claro, dices, censo de camas, puedes hacer si está digitalizado el proceso.
registro de llegada del paciente. Si registras en el sitio adecuado con la palabra clave adecuada, lo puedes hacer. Pero claro, todo eso implica unir voluntades, ¿no? Lo que decía Meritxell, pues eso, yo voy al informático y no es su prioridad ahora. Su prioridad ahora es responder a lo que probablemente esté respondiendo al de calidad. O sea, dan mejor respuesta al de la unidad de calidad del hospital que al médico asistencial de hospitalización. Datos. Trabajan en datos, es decir, datos, porque es generalmente lo que demanda la dirección y servicios centrales. Y eso, hombre, es una parte, pero la parte claro, más pero importante están más cerca, lo que digo, Sergio, es que está más cerca el director del hospital del informático que el médico del informático, porque le hace mucho más caso. Yo he estado en esas, o sea, yo me he sentado allí y le digo, mira, yo necesito que me digitalices el informe de medicina interna. Y me han dicho, bueno, espérate porque a ver lo que dice el director, porque estamos haciendo otro proceso de digitalización de otro rollo. Entonces, claro, ahí te das cuenta de dónde está la lucha de poder, ¿no? Que no es importante la digitalización clínica. Lo importante es dar solución a la burocracia, al administrativo, a la parte administrativa, por supuesto a la financiera, esa está perfectamente digitalizada, nadie se equivoca en un cero. Y luego en la parte logística y todo eso. Pero la parte clínica, que es la que a mí me duele, ¿no? Y la que además tenemos una brecha digital importante desde hace mucho tiempo, nadie la pone como prioridad. Entonces, Sergio, yo quiero que me soluciones ese problema. ¿Por qué no es una prioridad? Y te voy a decir por qué. Porque no, esto lo hablamos hace, yo creo que un par de videoconferencias. Hay una persona que no existe ahora mismo en los roles de los hospitales. Y lo hemos hablado, el especialista en salud digital. Es decir, aquel que viene del clínico generalmente, es decir, sobre todo de la parte clínica, que está metido en la transformación y digitalización de la organización en la que está. Es decir, si todo se basa en que el informático tire, va a tirar por su lado. Y va a tirar con sus necesidades o las que ve. Salvo que encuentres a alguien muy bueno, pero muy bueno y muy receptivo, que venga a este lado y diga, dime qué te hace falta. Dime que no sé qué. Y sea muy empático y trate de aunar. Si no, lo que tienes es el informático llevando proyectos de IT, puro IT. ¿Qué ocurre en imagen médica? Todavía no en España, pero ocurre ya sobre todo en Estados Unidos. Hay un responsable de imagen médica en los hospitales, sobre todo en Estados Unidos. Lo hay. Y es un clínico, generalmente. Y es el responsable de la gestión de la imagen, de la decisión de cómo se gestiona, quién va a ser el proveedor en cada departamento, o uno concreto, cómo se va a gestionar la imagen, cuál es el ciclo de vida, cuándo se borra, cuándo no se borra y cómo se pone a disposición de todo el mundo. Quién tiene más, quién aborda los proyectos, etcétera, etcétera. Eso es lo que falta, para mí es lo que falta en la parte de, ya te digo, de GIS o incluso de historia clínica. Es decir, alguien que tiene que tener, al principio no va a tener poder, pero a medida que pasen los tiempos se convertirá en una figura importante de la organización y será capaz de establecer estrategias y prioridades. Cosa que ahora mismo, como tú me estás diciendo, vais completamente a remolque, y además remolque generalmente pidiendo por favor, y eso pues no puede ser, porque también es verdad que no hay presupuesto, y si fuera un presupuesto compartido ya sería muy distinto. Entonces por ahí va un poco. Creo que tiene levantada la mano. Claro, es que yo creo que también el problema que tenemos los clínicos es que cuando pedimos, o sea, tenemos como la idea, pero no conocemos cómo desarrolláis, ¿no? Y entonces nosotros ahora que hemos empezado con el proyecto de monitorización en hospitalización a domicilio que os comentaba, cuando nos encontrábamos con los informáticos que hemos tenido ayuda externa, pues les decíamos, es que lo queremos ver así o lo queremos ver así. Y al cabo de un mes de estarlo utilizando decíamos, no, es que hemos pensado que así no, que ahora lo queremos ver de esta otra manera. Y los pobres decían, es que tú no sabes lo que me estás pidiendo, no es cambiar una columna en un cuadro de Excel, ¿no? Y entonces, claro, de ahí también que entiendo, ¿no? La figura esta del especialista digital a nivel del hospital, ¿no? Que tú puedas ir como clínico y decirle, mira, yo necesitaría esto, esto y esto, y que te diga, pues mira, por la experiencia, esto así no funciona, esto de otra manera tampoco, y que ya cuando esté más desarrollado sea cuando los técnicos, ¿no? Los informáticos empecéis a trabajar, porque nosotras nos ha pasado esto, ¿no? Que han hecho como 2, 3 veces el mismo trabajo, porque inicialmente lo pensábamos de una manera, luego no nos era suficientemente útil,
Y entiendo que también si tienes solo los informáticos del hospital que van, pues como dice Meritxell, hasta arriba, no, hasta más arriba, cuando vas y les dices, no, ahora cámbiamelo para verlo así, te dicen, no, no, o sea, ahora vuelves a estar a la cola de todo. O sea, cuando los otros les hayamos dado un poquitín de lo que han pedido, luego vienes tú y pides que te cambiemos esta columna, ¿no? Y entonces pienso que los clínicos a veces, sobre todo ahora que estamos empezando, pues que nos pasa eso, que también digitalizar no es solo, o sea, sí que es importante el dato, pero también es cambiar las maneras de pensar nosotros, ¿no? No es el mismo proceso que estoy haciendo ahora en papel, lo voy a hacer de esta manera, no, o sea, es el digitalizarlo te va a permitir hacerlo de otras maneras y eso, hasta que no entras, no ves todas las posibilidades que tiene y entonces también pienso que entorpecemos mucho vuestro trabajo porque vamos pidiendo como ideas que vamos teniendo de, pues esto lo haríamos así, pero luego ves que realmente hay otra manera de hacerlo. Y entonces esa persona que unificara la parte técnica con la parte clínica, pues es como ideal. Has dicho un punto clave y además yo creo que en el curso está, no sé en cuántas lecciones de escritos, ¿no? Que digitalizar no es convertir lo que está haciendo ahora mismo un ordenador o a una pantalla, es transformar, que a veces no es necesario transformar, es decir, si plasmas lo que tienes porque lo que tienes funciona muy bien y se puede trasladar perfectamente al ordenador, pues es genial, porque además los hábitos ya están en la gente, pero a veces, y además se ha visto que hay implementaciones de circuitos que quieres llevar del papel que tienes al ordenador y no funcionan ni para atrás porque lo que provocan es un caos, y sin embargo, lo que se trata es de, o sea, y sin embargo, hay veces que por poner una pequeña aplicación o un sistema departamental, has conseguido una transformación radical. O sea, transformas claramente tu departamento porque te permite flexibilidad, otra forma de trabajar, acceso a la información mucho más inmediata, organización de otra manera, cosa que con papel depende de la secretaria o depende de la labor de un coordinador que tiene que estar pendiente de todo y a veces el sistema te puede automatizar, ¿no? Muchas las cosas. Y vuelvo a reiterar lo que decía, yo creo que yo he conocido pocos médicos o enfermeras, pero he conocido gente con ese perfil. De hecho, las dos personas que iniciaron, no sé si conocéis Selene es la aplicación que inicialmente desarrolló en su momento hace muchos años Siemens y que luego compró, bueno, está en la Comunidad de Madrid, Murcia y algunas otras comunidades, ¿no? Esa, pues yo conocí desde el principio cuando empezaron, la empezó a desarrollar la historia clínica un médico y una enfermera de Madrid, ¿no? Entonces hay una participación muy importante en la forma de enfocar los circuitos, ¿vale? Cuando se implementó en algunas comunidades, no en otras, yo he visto a algún médico llevando la labor de implementación, es decir, no configurando, esa no es su labor, la labor de decir, yo me siento con los intensivistas y les pregunto cómo están trabajando, cómo se organizan, no sé cuánto. Y luego, a partir de eso, desarrollo un documento que se llama Reingeniería de Proceso, donde diseño cómo se debe trabajar en ese proceso con la historia clínica y con el GIS. Y lo hablo con ellos, lo consensúo con ellos y al final ese es mi regla de trabajo. Mi regla de trabajo que los informáticos tienen que implementar en el circuito. Y entonces de esa manera hay un consenso sobre cómo se debe hacer las cosas y por otro lado luego se evita cambiar salvo que sea una catástrofe y es más fácil la implementación. Esto yo lo vi en Murcia, que lo lideraba Pablo Serrano y así se hicieron prácticamente todas la implementación de todos los circuitos funcionales. Se definió primero, o sea, claro, no es llegar, pones el GIS y luego empiezas a analizar. No, no, primero vamos a analizar cómo queremos trabajar, porque si no, al final lo que vamos a provocar es un problema. ¿Ismael? No, que añadiendo a esto, el punto está en que todo esto que estamos hablando es algo medio pasado, porque la implementación de la historia clínica electrónica, aunque esté en diversos sitios diferentes, pero ya es pasado. Pero claro, la salud digital es presente y futuro. Y en el momento en que queremos empezar a hacer telemonitorización, hay que entender cómo es el proceso de implementación. Y ese que ha descrito Sergio es muy adecuado, ¿no? Te sientas con las personas adecuadas y les preguntas, oye, ¿cómo lo haces y cómo te puede ayudar la tecnología?
Claro, aquí, Esther, necesitamos que los médicos sepamos de qué queremos exactamente pedirle a los técnicos, porque dicen, no, es que la parte de solicitud de ingreso no me afecta porque es del médico de admisión, ¿vale? Pero es que ahora nos afecta la telemonitorización de constantes vitales, nos afecta el uso del genoma dentro de lo que es la medicina personalizada de los pacientes que vamos a tratar. O sea, vamos a empezar a incluir muchos datos en la práctica clínica. Entonces vamos a ser nosotros los que vayamos a empezar a decir qué vamos a necesitar, ¿no? Yo, por ejemplo, hemos sido bastante críticos, bueno, algunos hemos sido críticos con el tema de los smartwatch, ¿no? Porque al principio era un boom, en plan, es que va a ser la leche porque todo el mundo va a llevar su Apple Watch en la mano y va a poder detectar un montón de enfermedades. Ya, pero no pasó. No pasó porque los médicos sabemos que la probabilidad de que te ocurra una FA estando en la calle es muy baja. Pero sí sabríamos detectar ese paciente que puede llegar a tenerla. O sea, bueno, pues dices, mira, pues justo este paciente que tengo en la consulta es el mejor candidato para ponerle en un smartwatch durante los próximos 6 meses, porque sabes cuándo hacerle un holter a la persona adecuada. Pues esa implementación de lo que es el smartwatch para detectar la FA es algo que depende de nosotros y no puede depender de la gente de Apple que nos diga que hay que hacerlo. Entonces, yo creo que el curso en general lo que buscamos es la adquisición de competencias para los clínicos para que seamos capaces de interactuar con los técnicos y pedirles cosas. Porque, lo vuelvo a repetir, llega el momento de la salud digital. Y la salud digital implica que vas a tener muchos datos y que te puedes perder. Te puede dar la fatiga por notificación, ¿no? O sea, tú tienes un sistema de monitorización y está todo el rato pitando. Pues claro, eso es un problema, es una barrera de implementación. Tenemos que aprender que existe, tenemos que aprender cómo se gestiona y tenemos que aprender a modificar los protocolos para que realmente te sea útil una notificación, para que no te produzca una fatiga mental, ¿no? Que es lo que estudian la gente que estudia el comportamiento se da cuenta de que si estás todo el rato recibiendo notificaciones y alertas, al final tu cerebro pasa de las alertas y ya no te sirven, no está haciendo el efecto que necesita. Entonces, eso está muy ligado a la implementación de las herramientas digitales y la salud digital en general. Entonces, yo creo que todos los procesos que ya están implementados nos pueden servir para aprender sobre ellos y ver cuáles han sido las dificultades y qué vamos a necesitar para vencerlas mucho antes en el futuro. Lo que pasa es que quería dejar patente y en evidencia al principio que no todos hemos pasado todavía por esa transición, porque, por ejemplo, la autocitación no sé si la estáis teniendo en vuestros hospitales, pero no es una realidad. Por ejemplo, la solicitud de ingreso telemática sí, eso sí, porque es una cosa administrativa, pero yo, por ejemplo, el triaje dentro del flujo de urgencias, pues depende. O sea, yo en mi hospital específicamente, que yo trabajo en urgencias, tengo un sistema informático diferente para el triaje y no intercambia datos con Janus, que es la historia clínica Está electrónica. aislado, o sea, es independiente, no se integra. Y de hecho, cuando yo entré a trabajar allí hace 4 años, me dijeron, no, tienes que abrir los 2 programas a la vez y clicar aquí cuando entra el paciente y luego clicar aquí para hacer la historia clínica. Y yo, no me hagas eso. Entonces al final solo clico en un lado. Y me da igual, paso. Pues, y además es que mis estadísticas no saldrán, pero bueno, ya saben que no salen porque es doble trabajo. Pero te quiero decir, es que esas implementaciones todavía no han sido al 100%. Y estamos hablando de procesos administrativos. Ahora, cuando lleguemos a la parte clínica y sobre todo, que alerto, cuando lleguemos a la terapia digital, que ya implica tratar al paciente con tecnología, entonces habrá que ser muy exhaustivo, muy fino a la hora de implementar bien los proyectos y los protocolos. Pues si queréis pasamos a parte de historia clínica, porque estoy viendo que era yo demasiado optimista en la realidad, ¿eh? Porque también es verdad que yo vivo en Madrid, hace años que no trabajo con historia clínica ni GIS, pues, he estado más en la área radiológica, en intensivos y demás, pero sí que lo oigo, o sea, si estoy en el día a día, o sea, mi mujer trabaja en historia clínica, entonces yo estoy ahí y oigo las cosas, ¿no? Y para mí los puntos, fijaros, los más significativos han sido, por supuesto, las peticiones automatizadas de prueba diagnóstica
y de interconsulta, es decir, poder pedir algo de manera automática y que bien se genere una petición en urgencias inmediatas o bien que se genere algo en el buzón para que alguien lo cite para consulta para cuando sea, ¿no? Eso, creo que esa comunicación ha sido fundamental para agilizar los procesos y que el paciente evite ser el transportador del documento, ¿no? Es decir, vete a misión que te citen con las peticiones, yo creo que es importantísimo. Evidentemente, la prescripción farmacológica, ¿vale? Y la dispensación, es decir, no en todo, eso sí que es verdad que no en todos los sistemas están implantados, pero yo creo que está muy, muy avanzado en la mayoría de historias clínicas, es decir, la capacidad de poder prescribir bien medicamento, bien por principio activo, y que farmacia lo tenga, pueda hacer los preparados, puede hacer la distribución de medicamentos a los controles de enfermería y que además se controle la dispensación de los mismos, ¿no? Y al final el paciente se vea lo que se ha prescrito y lo que tiene realmente administrado, ¿no? Y muchas de las peticiones tienen resultado automático, es decir, creo que ver la imagen a partir de la petición ya sí que es algo que debe ser de facto en cualquier organización. Pero yo creo que no es solo porque la imagen ya lleva 25 o 30 años, pero no es solo imagen, es el laboratorio, es patología y debe ser cualquier departamental que requiera de hematología o cualquier otra que requiera un resultado, ¿no? Y el resultado puede ser meramente un informe, ¿no? ¿Qué más he puesto? La prescripción y planificación automática de los cuidados de enfermería, que sea digital, es decir, eso permite esa prescripción y esa planificación o sea, se puede planificar automáticamente los cuidados, y me refiero cuidado o la dispensación farmacológica, pero sobre todo los cuidados que permite hacer un seguimiento de lo que está tratando el paciente, ¿vale? La conciliación que lleva la prescripción, es decir, conciliar los medicamentos, y por último, el tema de alertas, que creo que es un tema que yo creo que no está bien resuelto todavía. En mi opinión, existen las alertas, pero no hay unas guías claras. Yo por lo menos no he visto una buena guía de implementación que permita tener unos sistemas de alertas armonizados. No digo que no lo haya, pero digo armonizados y bien usados. Es decir, porque se implementan, se hacen muchos desarrollos y se piden muchas cosas. Tiene que alertarme el paciente si le aplico un medicamento no sé qué, tiene que alertarme si han pasado no sé cuántos días de la administración, pero sin embargo yo creo que no hay una guía clara, sencillas, porque yo creo que las alertas pueden ser súper complicadas y de hecho creo que no están bien implementadas por culpa de las no buenas directrices. Bueno, es mi opinión, ¿eh? O sea, es decir, puede ser que de mi visión bastante parcial, ¿no? Y creo que son los puntos para mí más importantes. Por lo menos que yo, desde el punto de vista de una persona relacionada con los proyectos de implementación, he visto en muchos años, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría ver de vuestra punto de vista, porque esto es ya puramente historia clínica. ¿Qué veis? ¿Qué creéis que os falta? O que hay cosas que veis que yo no haya puesto y que consideréis más importante todavía que las que están listadas ahí. Michelle. Mira, yo por ejemplo sí que, bueno, lo de las peticiones me parece una muy buena cosa, pero yo que trabajo en SAP le llamamos el acrónimo de siempre abriendo pestañas, porque para cualquier petición necesitas abrir 50.000 ventanillas para poder pedir unos hemocultivos, era como que teníamos que hacer 18 clics, ¿no? Entonces esto es inviable. Esto es inviable para un clínico que tiene un paciente que está crítico y que si tienes que pedir unos hemocultivos que son 18 clics, una gasometría que son 10, es impracticable, ¿no? Entonces, creo que alguna vez ya lo habíamos hablado, ¿no? Que probablemente el futuro es la voz, ¿no? Y a mí me encantaría estar en una habitación con un paciente crítico y decir, del paciente de la 319, quiero una gasometría arterial, una analítica y una radiografía y que la Siri o quien sea ya me lo hiciera por mí y yo no tuviera que ir abriendo pestañas, ¿no? Del sistema informático que tengo, que me parece que es una tomadura de pelo a veces, ¿eh? Conseguimos rebajar los 18 clics de los hemocultivos a unos 12 o algo así, pero todavía son unos cuantos, ¿no? Entonces, me parece que sí que es una buena herramienta, pero que al menos en mi sistema podríamos implementarlo muchísimo mejor, sin duda, sin duda. Estoy apuntando, porque eso no lo tenía puesto, ¿eh? El uso guiado por voz. A ver,
ahora mismo sí, el único sistema de reconocimiento de voz que se usan es en el informado, porque radiología está completamente extendido y no hay nadie que informe que no sea con voz. Yo no conozco a nadie que lo informe, pero sí que es verdad que no está asimilado en el resto de áreas y menos para lo que tú has dicho. Pero me Creo parece que una... la tecnología lo permitiría, porque ahora mismo el reconocimiento de voz, ahora mismo, gracias a los móviles, es brutal. Por eso, que ya se hacen muchas cosas por voz. Yo en mi casa hago muchas cosas por voz y cuando voy al hospital es como que retrocedemos, ¿no? Y ya digo, para mí el futuro es este y al final, al menos aquí en Cataluña se está hablando mucho, ¿no? De, bueno, si faltan médicos o no faltan médicos, ¿no? Pero es que los médicos hacemos mucho trabajo que no es propiamente de médicos, ¿no? Y entonces, si todo este trabajo lo hacen las máquinas o lo hace no sé quién, pues obviamente tendremos más tiempo para dedicarnos a hacer medicina, ¿no? Entonces, yo también voy siempre un poco por ahí, ¿no? Obviamente para el beneficio de los pacientes, pero para mí este curso de digital quería empaparme un poco para ver cómo podemos mejorar el día a día nuestro también, ¿no? Y ya digo, cada día se me van ocurriendo ideas que no sé si algún Dedicarse a día... lo que realmente es útil, Claro, que claro. es aplicar la medicina, no tareas administrativas. Y eso yo soy consciente. Yo, Y hombre, 18 clics para hacer una petición de nuevo cultivo me parece un poquito, ¿sabes? Me Claro. parece un mal diseño. Mm. Eh, Porque al final, SAP, es que al final SAP entiendo que es un buen sistema para la gestión de pacientes, pero no para el clínico. Entonces, yo uso SAP, pero en la parte financiera de la empresa, y te puedo asegurar que soy usuario y es un truño. O sea, es así, es que no es una herramienta intuitiva, o sea, no hay una implementación de... O sea, no está orientada al usuario, está orientada a los procesos administrativos puros y duros y a guardar datos, pero no realmente a agilizar el trabajo. Y ya si hablábamos de historia clínica, para menos. pues yo creo que sí, en el futuro, ya que estamos hablando del futuro, todos estos puntos que tenemos sobre la historia clínica electrónica, que ya se supone que deberían estar implementados, pero que una de las barreras, como dice Meritxell, es la usabilidad. Creo que la inteligencia artificial sí que tiene mucha cabida en este tema, ¿no? Porque si entendemos la inteligencia artificial como la capacidad de la máquina para generar su propio protocolo con respecto al uso, es decir, si tú vas cada día, entras en la misma página, le das a los mismos clics y consigues hacer lo mismo de forma sistemática, con inteligencia artificial la máquina va a aprender ese proceso y te lo va a simplificar en la siguiente vez, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos venden. Entonces, cuando en un futuro próximo estemos reivindicando las herramientas de apoyo a la decisión clínica y tal, más que pensar en un Siri o un Alexa que te dé la respuesta correcta o el diagnóstico correcto, que es lo que todo el mundo cree que va a ser una herramienta de apoyo a la decisión, yo pienso más en herramientas que te apoyen en esto, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo estoy dándole datos al sistema sobre una analítica de un paciente, pues que me acorte todo el proceso desde ese punto analítico. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que tiene 7,5 hemoglobina en un paciente con insuficiencia cardíaca, el sistema tiene que entender que mi progreso de clics va a ser hacer la solicitud de transfusión, hablar con el de transfusiones, hacer la prescripción, la enfermera, tal, porque ya lo hice muchas veces antes y eso lo ha tenido que aprender la máquina antes, ¿no? Entonces, que a mí una máquina me vaya sugiriendo, oye, mira, ¿te parece que vayamos pidiendo la sangre, que al final es lo que hace la enfermera? ¿Te parece que hagamos esto? Pues sí, ¿sabes? Sí, porque al final lo vamos a hacer. O sea, no hay nada súper bonito, salvo cuando eres residente, pero cuando ya eres adjunto es como, pues sí, lo tengo que pedir, la transfusión hay que hacerla porque es lo que toca y no hay más que hacer. Y no me van a quitar ilusión de mi profesión porque alguien haga por mí toda la petición en el patrón que tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos pregunten, oye, ¿tú cómo crees que la inteligencia artificial se va a aplicar al mundo clínico? Pues para simplificar todos esos procesos. Que las máquinas entiendan cuántos clics hay que llegar hasta el punto donde queremos y que lo simplifiquen, ¿no? Y ya con eso nos ayuda, porque el último punto, las alertas, lo que hablábamos. Tienes un problema porque, claro, tú diseñas una alerta y cada vez que ocurra eso, va a salir la alerta. Ahora, tú cuando la diseñas no te das cuenta de, claro, no, sí, es que un paciente con
con la tensión en 9,7 o 9,5 habitualmente, una chica joven y tal, pues está todo el rato pitando. Y tú llegas allí, no, mira, es que este justo no me interesa que me pite, pero sigue pitando. Entonces, tenemos que hacer que las máquinas entiendan que si tú llegas allí y a pesar de tener 9,5 de tensión, le das a quitar alerta, en plan silenciar, pues que aprenda que ya está, que no sigas con la alerta. Y cuando un paciente en casa te esté mandando información sobre su tensión arterial y te dé la curva, pues que entienda la máquina que no es importante el dato de la tensión, lo importante es el antes, el después, el tal. Y hay un patrón. Entonces, yo creo que tenemos que ver la inteligencia artificial, la implementación de la inteligencia artificial hacia eso. Pero claro, no vamos a tener inteligencia artificial hasta que no tengamos datos. Y no vamos a tener datos hasta que no haya implementación de soluciones digitales que usen datos. Y como todavía estamos en el siglo XX haciendo la digitalización del sistema sanitario, porque todavía ni siquiera hemos transformado procesos, solo digo captar datos. No somos capaces de captar datos. No sabemos cuándo estamos prescribiendo un paracetamol. O sea, el gestor no lo sabe. Él se fía de que lo estamos prescribiendo, pero no lo sabe hasta que le llega a farmacia. Entonces ellos sí que digitalizan, pero nosotros clínicamente no digitalizamos. Entonces yo creo que aquí hay muchas barreras y muchos retos, Sergio. Y la pregunta inicial, pues, a mí, yo casi os pido que no os frustréis, que paséis. O sea, lo de la salud digital y el curso tiene que servir para tranquilizarnos todos, ¿no? Decir, bueno, esto no va, no funciona. El día que te llegue Europa y te diga, oye, que tenéis que unificar todos los datos sanitarios de todo vuestro sistema sanitario, entonces diremos, ah, mira, pues ahora sí que puedo empezar a pedir cosas y ahora puedo empezar a pensar en hacer una gestión por resultados, por ejemplo, y medir impacto de salud poblacional, ¿no? Yo hago una intervención y digo, venga, voy a digitalizar la monitorización de mis pacientes en medicina interna, en la planta de medicina interna. Y luego mido cuántos pacientes me reingresan a los 60 días. ¿Por qué? Porque lo puedo medir, porque ya lo tengo, porque me ha obligado Europa. Porque si estamos esperando a que el sistema el servicio de informática del hospital empiece a hacerlo, no. Yo creo que no lo vamos a conseguir. No sé cuál es tu opinión, Sergio. Bueno, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y es el tema de alerta y la inteligencia artificial. Hay cosas que creo que no es que no pueda hacer la inteligencia artificial, es que no están dispuestos los que la desarrollan a ser responsables de determinadas acciones. Has dicho, por ejemplo, que la inteligencia artificial, o sea, que el cacharro aprenda que cuando le digo 3 veces que quite la alarma, que aprenda que ya no tiene que utilizarla. Está haciendo una responsable al que lo ha desarrollado o el que lo ha vendido de acciones que tienen un impacto muy importante. Te lo digo porque es que trabajo en una empresa sanitaria y veo el tema de calidad y veo ese tipo de cosas y yo eso sí que no lo veo. No creo que lo veamos porque nadie va a firmar ese tipo de cosas. ¿Vale? Salvo que alguien ponga, o sea, un usuario con nombre y apellido, vaya allí y diga, yo quiero que cuando pase esto no me avise. Y entonces la responsabilidad se diluye. ¿Vale? Eso sí. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial va a ayudar mucho, ¿no? De hecho, ya pasando, si queréis, a la parte de futuro, porque yo creo que ya nos hemos ido hacia lo que tiene que venir o debería venir, fijaros que los 3 primeros puntos que yo he puesto, Espera, que Sergio, vamos a dejarles un parece poco que que digan ellos no algo, pues si son quieren. nimios, entre comillas, ¿no? Pero Sergio, uno de los Sergio, puntos que me parecen clave, Sergio. que yo he visto, aunque yo soy informático y yo no trabajo con pacientes ni trabajo con la historia clínica. ¿Hola? ¿Hola? ¿O he perdido? ¿Es? Se oye, se oye, Ahora sí, ¿no? sí, No, ahora sí, ahora sí. quería parar un segundito para preguntarles si tienen alguna opinión o algo sobre todo lo que hemos dicho, antes de pasar a los Vale, retos futuros. venga. Yo la verdad es que lo de la inteligencia artificial ahora mismo lo veo tan más lejos que probablemente acabaré jubilada y no lo habré visto, vamos, es la opinión que tengo, teniendo en cuenta cómo me cuesta cualquier cosa, ¿no? A nivel local mío. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial así a nivel global mundial,
puedo entender que nos ayudará en muchas cosas, pero a nivel particular mío, en mi día a día y de aquí a que me jubile, no sé si voy a ver muchos cambios o mucha ayuda. Eugeni. Sí, pues bueno, sobre la inteligencia artificial sí que pienso que va a llegar, básicamente porque va a llegar a través de los pacientes que ya la empiezan a usar. Cuando tienen dudas sobre temas médicos, pues cada vez es más frecuente que los pacientes echen mano al ChatGPT o cualquier inteligencia generativa de texto. Entonces nos va a llegar sí o sí. Otra cosa es cómo nosotros podemos aprender a usarla para dar respuesta a una demanda y una exigencia. Yo sí que creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, en mi ámbito de trabajo en atención primaria ya se está probando para la ayuda diagnóstica de imagen, tanto en dermatología como en retinopatía, como en radiología, y se está usando bien y con muy buenos resultados. También pienso que va a tener salida como para automatizar algunos flujos de consultas, ¿no? Para ante la petición del paciente, ya sea escrita o telefónicamente, entenderla y ser capaz de conseguirle una cita con el profesional más adecuado para aquella consulta. Y pienso también en la redacción de informes. A nosotros los pacientes nos piden informes de todo tipo y pienso que una inteligencia generativa de texto podría realizarlos y liberaría tareas que ahora son burocráticas para dedicarlas a lo que es nuestro trabajo, ¿no? que es la clínica. Sí. Sí, Laura, ¿querías contar algo? Sí, yo opino más o menos lo mismo que Eugene. Yo es que ya aplicamos y retomo un poco la parte inicial que habías preguntado de cómo vemos esto de la inteligencia artificial. Nosotros en casa usamos inteligencia artificial, veo que los pacientes están empezando a usar lo más básico que es ChatGPT. Y yo sí que veo, por ejemplo, cuando comentabas lo de que estoy reportando una hemoglobina en 7,5 y que el sistema automáticamente puede sugerirme bueno, ¿qué voy haciendo? Voy pidiendo la sangre porque un paciente con 7,5 de hemoglobina, igual lo que normalmente se hace es esto. Y yo creo que esa inteligencia artificial ya existe, el simple autotexto que te va sugiriendo rellenar las frases, esto ya existe. Entonces, que yo sea capaz de reportar una hemoglobina de 7,5 y el propio sistema ya me vaya generando un patrón o un protocolo de mujer de 24 años con 7,5 de hemoglobina y que tenga los suficientes datos para plantear diagnósticos y procesos, yo veo eso muy, muy posible. De solo ver la inteligencia artificial que usamos en nuestra vida diaria, por ejemplo, la de con un simple programa hacemos sesiones de PowerPoint, con un simple programa de inteligencia artificial. Yo estoy revisando textos y buscando bibliografía científica. Yo creo que esto ya nos atropelló y es muy factible. Yo lo veo ya aquí, lo que decíamos al principio, ya nos atropelló y está aquí. Y sí que lo veo factible en este tipo de cosas. Unos protocolos, los algoritmos, sí, no, esto, eso ya lo es y sí que lo estamos aplicando ya en nuestra historia clínica y en nuestra práctica diaria. Lo que dice Eugene, un paciente ya me viene con ChatGPT, ya no es Google, ya ChatGPT. Yo sí que lo veo a diario, ¿eh? Lo veo aquí ya. Sí, no, sí, lo vemos, lo vemos. El tema es que nos llegue, como decía Merichel, que no llegues a casa y lo hagas de una forma y luego llegues al hospital en tu ambiente asistencial y no puedas tener acceso a esa tecnología, ¿no? ¿Más opiniones? José Carlos, ¿quieres decir algo? Alejandro Ramos. Yo, mientras Alejandro dice algo, vaya, no voy a aportar nada nuevo. Yo creo que lo que se ha dicho es lo que es. Hay ámbitos de nuestro trabajo donde la inteligencia artificial se aplica ya y hay otros ámbitos donde todavía no se puede aplicar porque probablemente tampoco nosotros proporcionamos los datos suficientes como para hacer programas de inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial. Y volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo al principio de la charla, ¿no? También es decir, si está claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para ayudarnos, lo que hay funciona bien cuando tenemos datos digitalizados de
placas de retinografía, de dermatología y tal, la inteligencia artificial nos ayuda y nos mejora probablemente el diagnóstico, pero en el ámbito, por ejemplo, tuyo y mío, Ismael, de la medicina interna, pues todavía falta mucho porque probablemente nosotros no somos capaces de generar datos digitalizados que se puedan utilizar bien para generar algoritmos de inteligencia artificial. Y ahí está el quid de la cuestión, no es que no vaya a llegar, es que primero nosotros tenemos que ser proactivos para generar ese tipo de datos y después ya vendrán los algoritmos de inteligencia artificial en ese ámbito concreto. ¿Que llegará? Yo creo que sí, pero igual vamos un poco más a la cola porque probablemente también nosotros seamos poco proactivos a la hora de generar ese tipo de datos. Hay mucha inercia en seguir haciendo lo que se hace, aunque sea delante de un ordenador. Escribes un texto ahí que es lo mismo que escribas en un papel, solo que ahora en el ordenador, y no eres capaz de sistematizar un poco todo eso que escribes para que esos datos se puedan utilizar mejor. Y en ese sentido es donde yo creo que tenemos que mejorar en el ámbito de la inteligencia artificial. Estoy un poco catarrado y no me sale la voz del cuerpo, perdonadme, pero vamos, Sí, esa es sí, un poco te la hemos opinión. escuchado. Muy bien. Alejandro, no te oímos, Alejandro, ahora. A ver, ahora se me Sí, oye ahora ahora, sí. ¿verdad? Vale. No, hombre, yo quería comentar que lo que estáis diciendo de la parte de la inteligencia artificial y de si es factible que lleguéis a verla y cuanto antes, sí que hay comunidades ya licitando pues la adquisición de soluciones basadas en inteligencia artificial, pero es verdad que todavía hay muchísima reticencia a todo el tema de la nube y la gran mayoría de aplicaciones, ¿no? Digamos, de inteligencia artificial funcionan con configuraciones en nube, ¿no? Entonces, todavía es un poco rechazo al miedo, a la seguridad de los datos y demás, hace que sea complicado la implementación de ese tipo de soluciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito de la imagen, yo en el europeo de cardiología del año pasado incluso vi una aplicación que era capaz de analizar una ecocardiografía completamente y hacía el informe, te daba los valores, los rangos de normalidad de cada una de las mediciones que había hecho y te decía en qué guías clínicas se estaba basando para decirte si era normal o no y te hacía el informe. O sea, que básicamente, vamos, te lo daba todo hecho. Pero claro, eso, ¿cómo funciona? Funciona en un servidor que está ubicado a saber dónde y que tienes que mandarle tus ecografías. Entonces, esa es un poco, yo creo, la limitación y que habéis mencionado Europa y demás, probablemente si con la legislación o con, de cierta manera, se trata de que pues, los servidores estén ubicados en Europa y demás, pues esto tiene que llegar, porque al final la optimización de los flujos de trabajo y bueno, la detección de enfermedades y demás es que ayudaría muchísimo a los clínicos. Seguimos, Sergio. Sí, ¿me oís? Sí, perfectamente. Perdonad, es que justo he dejado de escuchar, me he tenido que volver a salir y bueno, al final he tenido que coger el móvil, ¿no? Porque no conseguía conectarme bien con el ordenador. Bueno, quería comentar, bueno, ya pasaba la parte de retos, ¿no? Hacia el futuro y tres aspectos que están totalmente relacionados con inteligencia artificial que yo para mí, independientemente de que sea historia clínica o GIS, me han parecido los tres aspectos para mí, bueno, no diría que claves, pero o sea, con un impacto muy importante en el día a día, ¿no? Son los tres bastante parecidos, ¿no? Sobre todo los dos primeros. Una de las cosas que yo creo que adolece, y además lo oigo, muy a menudo, tanto el GIS, pero principalmente la historia clínica, es de acceso a la información. Y cada día más, y cada día más. Y lo vemos en tanto en la historia clínica como en los sistemas de pruebas diagnósticas, que los pacientes, y muchos tienen múltiples documentos, sobre todo los crónicos, cuya visualización es complicada. De hecho, me acabo de cambiar de centro de salud, he llegado a la pediatra y cuando la he enseñado, y cuando he visto la historia clínica primaria de mi hija, ha flipado. Y la veo desorganizada, no la veo bien organizada. Y yo creo que con la inteligencia artificial, dos aspectos para mí que están muy relacionados, que es uno, la gestión de procesos, que yo no sé vuestras historias clínicas, pero yo
he trabajado en alguna y se puede hacer gestión de procesos, pero no funcionan bien. No funcionan bien porque no están bien diseñados o definidos y al final, en muchas ocasiones, cada visita es un proceso de salud, lo cual no es verdad. O a veces hay un proceso de salud por el servicio clínico, que tampoco está bien. O no hay gestión de procesos y lo que tiene son 40 visitas de urgencias en 2 años, más 3 ingresos hospitalarios, más 50 consultas. ¿Cuál es la información realmente importante y útil? Pues yo creo que ahora mismo no hay forma porque estamos metiendo un saco. O sea, lo que hacemos es metemos la información, pom, 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 pero no se organiza. Y yo creo que para mí la inteligencia artificial, yo creo que puede venir aquí a permitir organizar esta información de manera que sea visualmente interesante. Es decir, que te permita no descartar, pero poner en segundo plano lo que realmente no es importante, organizarla según proceso de salud, codificarla y poder verla mucho más ágilmente. Yo creo que ahorraría muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Otro aspecto que en sanidad nunca, bueno, yo no conozco a nadie que se haya implementado, ¿no? Sí lo he visto en alguna, bueno, cuando empecé a trabajar hace muchos años, sí lo empecé a ver en algún otro sector que intentaron meterse en sanidad y yo no lo he visto implementado y son la implementación de los circuitos de trabajo, es decir, las tareas automáticas, las tareas en un circuito. Ahora mismo viene un paciente y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando va a primaria. Pues oye, pues mira, le vamos a mandar una ética, le vamos a mandar una placa, le vamos a que le vea el neumólogo o que le vea el trauma y el trauma le mandará un tag o una placa de tórax o no sé qué. Esos son procesos que están bastante bien definidos en guías clínicas. Eso se puede implementar de manera automática, es decir, que haya un sistema que por detrás que diga, oye, que tengo un paciente de diabetes. ¿Qué me genera esto? Pues me genera una serie de caminos. Caminos que están diseñados, planificados y que luego se programarán en tareas para determinados roles, ¿no? Para misión, para el médico, para la enfermería, para no sé qué. Eso para mí sería importante. Creo que no sanidad, o sea, la salud no lo ha implementado o yo no lo conozco. Creo que no estamos muy reacios a ese tipo de herramientas que son más industriales que otra cosa, pero creo que permitiría ahorrar mucho tiempo y muchos problemas. Y luego he puesto alguno más, como la vigilancia de pacientes externos con alerta, ¿no? Y por otro lado, ya en historia clínica, la implementación de las guías clínicas, el soporte a decisión clínica con inteligencia artificial, que se puede hacer, y poner sistemas de seguridad hacia el paciente más potentes. Creo que son, seguramente ya más cosas que se me han olvidado, que sean muy útiles, pero los 3 primeros, es decir, porque llevamos de historia clínica en la mayoría, bueno, la mayoría, yo diría que entre 10, 12 años más o menos, algunos con casi 20, y ya empieza a ser complicado las historias. Dentro de 10 años, imaginaros pacientes que vienen 3 veces al año, 4 veces al año, que tienen diferentes patologías en diferentes servicios. ¿Cómo se puede? O sea, llega a urgencia y yo creo que un médico que ve aquello dice, esto prácticamente no me sirve. O sea, no me sirve porque hay tanta información. Es como el que tiene una carpeta. O sea, cuando la carpeta tiene este grosor, que las habéis visto, y no está bien organizada, y son todo papeles, 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 ¿sirve para algo? Me parece a mí que o alguien se mete ahí a organizarla, cosa que no ocurre, bueno, ocurría con archivo y documentación clínica, pero generalmente no ocurre, o no, o al final el exceso de documentos de información no servirá para nada. No sé qué opináis. ¿Lo consideráis un problema? Porque además, ojo, que yo lo veo desde un punto de vista que a lo mejor vosotros decís, no es tan preocupante porque nosotros lo vemos, somos capaces de organizar, no somos capaces de bucear, o a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, bueno, no sé. A ver, Opiniones. comentarios, opiniones.
Laura, sí. No te oímos, no te oímos. Ahora, yo sí lo veo un problema la gestión de datos porque lo hemos sufrido en carnes propias. Cuando tenemos un paciente en urgencias, sé de lo que habla de la carpeta llena de papeles, porque casi siempre buscamos electros previos y cosas y estás en los boxes de urgencias y estás buscando, pero y aún así en la historia clínica Medora, que es la que usamos aquí en Castilla y León, tampoco lo tenemos muy organizado porque para ver cosas de hospital hay que entrar al Jimena, que es el programa del hospital, y lo de Medora solo queda en Medora y hay pocos reportes que ahora sí que están usando los médicos en la consulta de primaria, que es reportar los electros. Hay una casillina ya que se está empezando a usar. Pero yo sí estoy de acuerdo en que hay que gestionar los datos, hay que buscar una manera, tanto informática como clínica, para que esta cantidad de datos a los que nos vemos enfrentados, los que vemos un paciente una y otra vez y otra vez y otra vez, quede informatizado de una buena manera. Pero es lo que decíamos antes de necesitamos, los informáticos necesitáis de un clínico y el clínico es el que tiene que poner de, bueno, yo como médico buscaría esto. Y es lo que se supone que estamos preparando en este curso, ¿no? Bueno, el comentario que quería hacer. Muy acertado. ¿Alguno más? ¿Tú qué opinas de Ismael? Bueno, ya sabes que a mí este tema me apasiona, evidentemente, pero no intento no frustrarme. Sobre todo, yo creo que el objetivo, que es un poco también el objetivo del curso y tal, es generar la necesidad de que los clínicos tengamos competencias para poder pedir las cosas de forma adecuada, ¿no? Si nos damos cuenta de que es que la historia clínica electrónica que estamos usando está organizada en una sistemática que no nos es adecuada, pues vamos a intentar dar opinión sobre cómo debería estar organizada para mejorarla. Y a veces no se trata de... Porque claro, hablando con informáticos siempre todo tiene que estar como muy estructurado, ¿no? En plan, guión, este guión y este guión, y todo tiene que estar perfectamente... el proceso tiene que estar perfectamente cerrado. Y en medicina no funciona así. En medicina tú vas añadiéndole etiquetas al asunto. Tú te llega el paciente y un día está ansioso y por tanto le duele el tórax. Y luego viene con el dolor de tórax porque tiene una troponina alta y un infarto. Y luego la ha visto el cardiólogo y viene con el dolor de tórax, el mismo dolor, y ya no hay que hacerle caso porque ya lo ha visto el cardiólogo. O sea, realmente es que le aplicas etiquetas al proceso, le vas dando etiquetas. Y entonces la gestión del proceso tiene que ir en una nebulosa. O sea, el proceso y la persona que estamos tratando es una nebulosa. Y entonces lo que hacemos los médicos es, pues con todas las variables, que luego a lo mejor no tienes las suficientes variables para tomar decisiones, y le repreguntas y vuelves otra vez a preguntar y vas por el camino. ¿Y tiene usted periquitos en casa? Porque a lo mejor es que si tiene periquitos, pues está relacionado con no sé qué. Entonces, claro, hay que entender que nuestra profesión, medicina, o enfermería también, las profesiones sanitarias, tratamos a las personas, ¿no? A la persona humana. Y las personas humanas se definen por ser indefinidas. Entonces, pues es muy complicado. Entonces, por eso yo vuelvo a enlazar al tema de la digitalización. Claro, nos pedís que digitalicemos, que generemos datos de todo el proceso. Pero es que muchas veces no es fácil. No es fácil porque el paciente no es un conjunto de datos. El paciente es pues, lo que sabemos, ¿no? Somos personas. Y entonces llegará un día en que la inteligencia artificial, Big Data, nos ayude a que se puedan generar miles de millones de datos para un solo proceso. Pero claro, hasta ahora no era fácil de gestionar tantos datos. No se podía meter tantos datos dentro de los sistemas de información. Ahora, si nos conseguís tecnologías suficientes y utilizáis la mecánica cuántica y esas cosas que hacéis para poder acumular tantos datos y gestionar el análisis de datos masivos de verdad, entonces podemos intentar digitalizar el proceso asistencial, ¿no? Y podemos conseguir pasar lo que vemos con el paciente a datos que no estén bien delimitados, pero que esos datos generen patrones y que pues generen necesidad de tratamiento, necesidad de diagnóstico y tal. Pero bueno, estamos en ese punto. O sea, yo creo que si queréis podemos parar aquí para no gastar mucho más tiempo, pero lo importante es los retos
yo quiero dejar un poco en resumen que el reto en sí mismo es la digitalización pura y dura, ¿no? Que es un poco la base del meollo. Tenemos que generar datos y que esos datos son masivos y que esos datos no van a estar estructurados como nos piden desde fuera, ¿no? Que necesitamos algo un poquito menos, no sé, más artístico, ¿sabes? Tenemos que generar el arte digital, ¿no? Alrededor de la medicina para poder nosotros añadir información, datos y que se generen patrones y esos patrones nos ayuden a la toma de decisiones. Muy bien. Yo diría, en relación a lo que estás comentando, que para mí lo importante de esta conferencia, las que están aquí, es que entiendan el papel de la discusión que estamos teniendo. O sea, lo importante es eso, es decir, que estamos intentando encontrar un punto común donde entendamos las necesidades y los requerimientos. Y esa es la manera de llegar a una solución. Porque si pedimos al informático que lo haga él solo, no va a funcionar. Como tú dices, si ahora mismo yo me pongo a desarrollar una inteligencia artificial, que lo puedo, bueno, no tengo ni puta idea, pero lo podría hacer, para ponerme a organizar la información de la carpeta de historia clínica, tengo unas nociones, más o menos, y tendría un criterio propio. Pero ese criterio propio es propio y personal, que probablemente a lo mejor no coincida a lo mejor un 60% con lo que realmente es necesario. Entonces, ¿qué necesitaría? Evidentemente, a alguien que entienda lo que queremos hacer y que sea capaz de explicar, es decirme, es que yo necesito esto, es ese tipo de información. Y cuando pasa esto, o ese tipo de paciente necesitamos esto. Y tener bien esquematizado, aunque digas que no, pero esquematizado, por lo menos, cómo poder organizar la información o etiquetarla, más que organizarla, etiquetarla, para que tú puedas organizarla como quieras. Es decir, si al final se trata de pasarse en etiquetas, porque es la forma conceptual de cómo puedo extraer información de determinada patología o asociada a determinado problema de salud o asociado a algo concreto, eso se puede hacer. Pero esas etiquetas tienen que venir de vosotros. Son vosotros los que tenéis que definir esas etiquetas para que se puedan implementar. ¿Vale? Yo lo que me planteo, si este curso fuera un máster universitario, en este punto exacto de la discusión, lo que hablaría es que ya empezamos con la investigación pura y dura, ¿no? O sea, el cómo conceptualizar esa etiquetado de los datos, eso cómo gestionar la información médica, pasarla a la digitalización pura y dura para poder luego nutrir todos los algoritmos de apoyo a la decisión. Todo eso necesita investigación, necesita generar conocimiento, necesita que discutamos académicamente primero y luego que empecemos a hacerlo de forma analítica y de investigación, todas las pruebas para ver si realmente hay un protocolo para poder traducir eso que tenemos los médicos en la cabeza a lo que necesitan las máquinas, ¿vale? Como esto no es un máster universitario, pues nos ahorramos todo ese proceso, nos quedamos en el punto de que hay que aprender conceptos. Yo creo que la tutoría ha servido para darle otro repasito a un montón de conceptos y no sé si te parece, Sergio, podemos parar. Si tenéis alguna pregunta última, la respondemos, pero... ¿Algún comentario último por parte de los asistentes? Si quieren indicar algo, que nos dejamos aquí. Vale, pues eso, pues nada, muchas gracias por estar, que nosotros seguimos en contacto a través del foro si necesitáis cualquier cosa y fuera del foro, pues en las redes sociales, donde necesitéis, estamos. Y que ánimo con el último tirón, los últimos temas son menos arduos, son más interesantes, más prácticos y esperemos que al final acabéis con buen sabor de boca del curso, aunque sea un poquito largo, pero yo creo que es útil. No sé si os parece. Bueno. Mucho ánimo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, buenas tardes, cuidaros, venga. Venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós.